¿Cuántos quieren que Dios hable con cada uno de nosotros? Amén. Dios no va a hablar, alabado sea el Señor, con el hermano, porque muchas veces Dios le está hablando al hermano, Dios le está hablando a la hermana, ¿verdad que tenemos esa costumbre muchas veces? Mirá qué buena palabra. Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él nos escogió. Si nos consideramos pueblo de Dios, amén, hemos decidido a servirle. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Ezequiel y le dijo: ponte de pie y hablaré contigo. Primeramente, mi hermano, Dios tiene que hablar con nosotros. Amén. Porque cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra, algo tiene que decir. No, para que nosotros no obedezcamos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios siempre nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando dejamos que Dios nos hable, cuando dejamos que Dios nos enseñe y le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, como muchas veces le dimos, quiero que tú me hables. Porque muchas veces Dios no nos va a hablar acostado, Dios nos va a hablar agachado. Cuando Dios nos habla, nos manda que nos pongamos de pie. ¿Cuántos están de pie? Ponte de pie, aleluya. Porque, mi hermano, alabado sea el Señor, cuando está derribado, cuando está muchas veces dolorido, amén, no podemos hacer nada cuando estamos agachados o cabizbajos, pero cuando nos ponemos de pie, es señal de firmeza, es señal de seguridad. Cuando uno enfrenta una situación adversa, muchas veces el enemigo, la depresión, lo hace tirar abajo. Por eso Dios siempre nos manda que estemos de pie. Porque estar de pie de una seguridad, mi hermano. Amén. Y por eso le dice a Ezequiel: ponte de pie, porque voy a hablar contigo. Yo no sé la forma que estaba Ezequiel, lo que estaba viviendo, pero él le llamó y le dijo: ponte de pie. Y cuando Dios nos habla, dice que el Espíritu mismo viene sobre nuestra vida. Vino sobre la vida de Ezequiel, como lo viene sobre cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a que Dios nos hable. El Señor le dijo: voy a hablar contigo. No era cualquiera en este mundo. Ezequiel era un enviado de Dios. ¿Cuántos son enviados de Dios? No somos cualquier cosa. A veces, mi hermano, pensamos que somos hermanitos cristianos. No somos cualquier cosa. Dios nos ha llamado. Te ha llamado. Alabado sea el Señor. Y tenemos que sentirnos privilegiados que Dios nos ha llamado. Y en ese llamado Dios nos va a querer mostrar, nos va a querer enseñar. Y dice la palabra del Señor que Dios ama a su pueblo. Y por eso vino palabra sobre la vida de Ezequiel. Porque el pueblo estaba alejado de Dios. El pueblo se había obstinado de Dios. Y muchos se habían endurecido. Pero Dios tenía que darle otra oportunidad a su pueblo. Pero tenía que poner a una persona que esté dispuesta a obedecerle a lo que Él le iba a decir. Dice la palabra del Señor que Dios le dio un panorama a Ezequiel. ¿Cómo estaba la condición espiritual del pueblo? Que se había obstinado con Dios, se había alejado con Dios. Hermanos, si nosotros podemos ver
¿Cuánto pueblo de Dios hoy está obstinado y alejado de Dios? ¿Cuánto pueblo cuando Dios lo sacó, sí, de la cautividad del pecado? Cuando Dios sacó de Egipto, de la esclavitud, cuando lo llevó a la tierra a la cual le había prometido, muchos se rebelaron, muchos se apartaron, pero también muchos fueron consumidos. Bendito sea el Señor. Y estaba viendo la condición espiritual. Si no puedo ver, mi hermano, mucho pueblo que está alejado y apartado. Pero tú y yo, mi hermano, somos el atalaya. Y dice la palabra del Señor que Dios lo llamó y le dice, y hablaré contigo. Y luego que me habló, porque Dios habla, mi hermano. ¿Cuántos creen que Dios habla? Lo llamó y le habló. Cuando Dios te llama porque quiere hablarte, pero tú sabes y tienes que saber escuchar la voz de Dios. Y dice, y entró en mí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu de Dios cuando está en la vida de un cristiano, afirma sus pies, le da seguridad. No somos nosotros, sino el Espíritu de Dios. Afirma sus pies. Miren lo que dice, mi hermano. Y oí. Ahí está la respuesta. Cuando tenemos el Espíritu Santo, comenzamos a oír la voz de Dios. Dice que cuando lo llamó, afirmó su pie. El Espíritu, vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, afirmó su pie. Y dice, oí. Cuando uno anda en el Espíritu de Dios, ¿cuánto dicen amén? Cuando uno no anda en el Espíritu, no va a escuchar nunca la voz de Dios. El enemigo sí le va a hablar y ahí sí lo escucha. Y entra en el juego. El Espíritu de Dios dice que lo llamó a Ezequiel. Y mire lo que, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Miren lo que le estaba diciendo. Yo te voy a enviar a los hijos de Israel. Miren lo que dice. Yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Qué tremendo, ¿no, mi hermano? Después de haber conocido a Dios, se alejaron de Dios. ¿Cuántas personas rebeldes? ¿Cuántas personas alejadas? Se enojaron contra el pastor, se enojaron contra el líder. Pero no con el pastor, sino se enojaron contra Dios. Se rebelaron. Cuando uno se rebela contra el pastor o contra el líder al que Dios pone, porque el pastor va a rendir cuenta por lo que enseña. Y cuando se aleja no es contra nosotros, sino contra Dios. Venía palabras sobre ellos, mi hermano, muchas veces a través de los profetas, lo podemos ver en Jeremías, hermano. Y muchos se endurecían. Y a Jeremías muchos se enojaban lo que el profeta le decía. Lo metieron en cisterna, hermano. Y dice la palabra del Señor, mira, yo te voy a meter en esta ciudad, pero son las cosas tú tienes que hablarle. Pero antes de hablarle, primero vas a comer del rollo. Vas a comer de mi palabra. Porque tú tienes que tener palabra para enseñar, para corregir. Primero te tienes que meter lo que yo te voy a enseñar. Te voy a instruir en mi palabra. Y no vas a decir lo que vos vas a pensar, vas a decir lo que yo te digo. Porque es fácil tener pensamiento y pensamos cosas, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla, aleluya, y nos dice, tú tienes que decir esto. Amén. Y en ese proceso lo llevó y le hizo de vuelta en un tiempo, aleluya, dice que después de 7 días, lo llevó al mismo capítulo 2, saltando el capítulo 2, vamos al 3,
En el versículo 16 le habla a qué Dios los llamó. Amén. Después que en el capítulo 2 y 3 le decía todas las directrices que tenía que hacer, de comerse del rollo, de instruirse en su palabra, de conocer a Dios cada día y de obedecerle, tenía que hacer una tarea. Es la que nosotros como iglesia, como atalaya, porque somos un pueblo escogido, vosotros sois pueblo escogido por Dios, una nación santa, apartado. Estamos aquí, mi hermano, porque Dios nos escogió y nos apartó, no de este mundo, pero nos apartó para Él, para que seamos la luz y para que alumbremos, para que otros conozcan lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor que había una tarea que tenía que Ezequiel. Era una atalaya, era un vigilante. Y yo, mi hermano, somos vigilantes. Aleluya. Y tenemos una tarea que hacer en este. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que la tarea que tenía que hacer Ezequiel sobre el pueblo que se había alejado, que se había apartado. ¿Cuántas vidas que se han apartado? ¿Cuántas vidas que se han alejado? Aleluya. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. No se sometieron al consejo de Dios. Tenían sus propios pensamientos, sus propios caminos. Hicieron sus propios proyectos, aleluya. Pero nunca quisieron obedecer la voz de Dios. Y muchos hoy se encuentran apartados. Pero también dentro del pueblo había personas a la cual se había de fe. Sí, le dice, 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, versículo 17. Aleluya. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Amén. Y lo amonestará. Lo amonestará. ¿De parte de quién? ¿De uno? De parte de Dios. Cuando Dios te usa para amonestar, no eres tú, es Dios que te está corrigiendo. Aleluya. Me imagino la hermana María cuántas veces, aleluya. Pero Dios la puso con esa situación, tal vez muchas veces no, y sigue dudando mucho, tal vez de su mamá. Pero ella sigue como atalaya, predicando la palabra, diciendo la verdad, venid a Cristo, en Él hay salvación. Nuestros hijos, aleluya, no lo escuchan. Y así que lo escuchen, nosotros seguimos que seguir hablando de la palabra de Dios. Y si no vienen a Cristo, aleluya, y si no se convierten, y si se van de este mundo sin Cristo, se van al infierno, aleluya. Mi alma te alaba. Y lo tienen claro, mi hermano. Y tenemos que ser atalaya diciéndole la verdad, porque la Biblia habla de la verdad, mi hermano. No le vamos a decir, no, está todo bien. Si nosotros somos pastores, somos cristianos, mira, la palabra me dice, cree y tu casa será salva. Sí, lo creemos, tenemos fe, pero ellos se tienen que arrepentir. Ellos tienen que volcarse al Señor. Y Dios va a hacer la obra, aleluya. Mi alma te alaba. Le estamos diciendo que Cristo... También muchos se burlan. No, tan loco, pastor. Nosotros tenemos que decirle lo mismo. Decirle que se vuelvan a Cristo.
Y sin embargo crecieron en el Evangelio, tienen aleluya, muchos han crecido en el Evangelio y hoy están muchos apartados, ¿verdad que sí? Y están alejados. Pero no ha cambiado nuestra forma, nuestra manera de pensar, de decirle lo mismo, que las cosas que hacen, no. Y lo amonestamos continuamente. Porque Dios no ha puesto esto para amonestarlo, porque le amamos. Si no lo amonestamos, no pasa nada, sigue así, está todo bien. Dios tenía que usar a aquel hombre y le dice a Ezequiel, porque Dios ama a su pueblo, mi hermano, y más a los hijos pródigos que se han alejado. Por atalaya, la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo te dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, al fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré sobre tus manos. ¿Qué está diciendo esto, mi hermano? Que tenemos que hablar. El impío, hoy la mayoría se cree atea, diagnóstica, pero no importa, aunque sea ateo, tenemos que decirle que Cristo le ama, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Tenemos que decirle la verdad. Si tú sigues con ese mismo pensamiento de ateísmo diagnóstico, si te vas hoy, tu alma se pierderá en el infierno. Aunque no te se burlen, pero tú tienes que decir la verdad. Le vas a decir con la palabra. Amén. Y si él no te acepta, tú has liberado tu alma. Señor, yo le hablé. Amén. El problema es que no le decimos la verdad. El problema es si decimos que siga así. No. Algún día Dios te va a tocar. Amén. Si se da la oportunidad, hablémosle. Hablémosle a nuestros hijos. Hablémoslo. Seamos atalaya en nuestros hogares. No solamente en la iglesia, en nuestros hogares tenemos que ser atalaya. Las cosas que están mal y punto. No hay vuelta atrás. Lo que no le guste, bueno, se me va así, andate. Se me pierde, perdete. Quédate tranquilo que cuando tú te vayas, yo voy a estar en el altar clamando, intercediendo, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Señor, sácalo, guárdale, Dios. Tócale. Porque yo sé que tú, Señor, escucha mi oración y vas a tener misericordia. Pero no permitamos, aleluya. ¿Cuántas veces te ha hablado tu madre? Amén. Y la misericordia de Dios actuó por las oraciones. ¿Y cuántas veces dijiste, no, está loco, como hoy testificaba el joven? No, ya está. Aleluya. Pero lo bueno, aleluya, la palabra de Dios le tocó. Lo bueno es que la palabra de Dios le tocó. Porque Dios hace como Él quiere, aleluya. Y muy pronto por la fe va a salir caminando como... Aleluya, que lo sacó de la muerte. Porque había una madre, había un pueblo que estaba intercediendo. Ten misericordia. Dale la oportunidad. Mi alma te alaba. Porque mientras estuvo en mi casa, Señor, yo le decía la verdad, no le escondí nada. Aleluya. Y actúa nuestro Dios. No cubrimos el pecado. Porque si cubrimos el pecado, más daño nos hacemos en la vida espiritual. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Le dijo a Ezequiel. Pero
Pero si tú no lo amonestas, escucha bien, padre, madre, si tú no amonestas a tus hijos de lo que está haciendo mal, si tú eres una atalaya y no los amonestas, esto no le gusta a Dios, esto no le agrada a Dios, y se dice, está todo bien, seguí así, pero yo voy a orar por tu vida. No tienes que amonestarle, no solamente a tu hijo, a tu esposo, a tu familia. Tú eres una atalaya, si considera atalaya de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Dios le estaba hablando a Ezequiel que tenía que amonestar al pueblo. Somos el pueblo de Dios, iglesia. Tenemos que alumbrar a otra vida que no tienen a Cristo. Pero si no hay diferencia en nosotros, no podemos alumbrar a nadie. Si estamos en lo mismo, aleluya. La Biblia mire lo que dice ahí, mi hermano. Le dice al que Dios había llamado. Pero si tú no amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y en su mal camino, o sea, mi hermano, tenemos que amonestarlo. Si él no hace caso, ese camino, aleluya, él morirá por su maldad. Amén. Pero tú, ¿has librado qué? Tu alma. ¿Qué está diciendo, mi hermano? Que tenemos que decirle la verdad y predicarle. Si él no lo escucha y si sigue en esa situación delante de Dios, ha librado tu alma. Delante de Dios le ha dicho la verdad. Ahora, que si no quisieron escuchar y quisieron seguir el mismo camino, él morirá por su maldad. Pero tú que le predicaste y le hablaste de la verdad, delante de Dios estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar seguros delante de Dios? Estaba diciendo estas cosas, mi hermano Ezequiel. Y sabe, mi hermano, ellos sabían, ellos sabían, mi hermano, aleluya, que había un Dios, pero se habían alejado, se habían apartado. Y se amonestaba cuando un profeta le hablaba, se enojaba. ¿Cuántas vidas se han ido de la iglesia porque el pastor le ha hablado duramente? El pastor no tiene amor. El pastor esto, el pastor lo otro. A la iglesia se viene uno para sanar, sí, viene a sanarse. Porque la iglesia es para eso, para sanarse, para restaurarse, porque Dios ama la vida, lo sana. Pero también no todo bueno hay que soltarle cuando las cosas están mal. ¿Cuántos dicen amén? Si no, yo le diría, bueno, iglesia, está todo bien, venga. Hagan todo, está todo bien, porque Cristo ama su corazón, miren. Y tengo la iglesia llena. Oh. Tengo la iglesia llena. La iglesia está llena, no importa. Aquel vive en fornicación, pecado, no, pero Dios lo ama, lo pasa acá adelante, todo bien. Vamos arriba, vamos para allá. Aleluya. Y viene Cristo y se queda. Y hasta yo me quedo. La verdad. Por tenerlo entretenido aquí, adentro. Y que cuando Cristo venga nos encontremos todos. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa, aleluya, apenas, no. Si venimos ante el Señor y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero tenemos que ser atalaya en nuestros hogares. Y tenemos que corregir. Y tenemos que discipular y enseñar. ¿Por qué, mi hermano? Porque conocen la palabra. El atalaya, mi hermano, es vigilante, constantemente está vigilante. Y la iglesia tiene que estar vigilante. La Biblia nos enseña eso. Y cómo uno
es vigilante, velando y orando. Amén. Velar y orar para que no entre en tentaciones. Hay tentaciones allá afuera, ¿cómo no? Pero si usted se mantiene como atalaya, velando y orando, guardando para el Señor, conociendo al Señor en el altar, va a tener mucho más probabilidad de ser guardado, de ser protegido. Somos una atalaya, iglesia. El atalaya vigila. Y a veces muchos se van a ir. No le van a gustar su forma de decir. La iglesia, el pastor te lavó el cerebro. El cerebro nadie. La palabra de Dios es una palabra dura, pero transforma, cambia y toca. ¿Cuánto dicen amén? A todos nos ha tocado, no ha cambiado. La palabra de Dios va a ser libre a la vida, mi hermano. Va a ser libre a los hogares. A veces hay cosas, mi hermano, que están trancando y no sabemos qué es. Si buscas a Dios en el medio espiritual, Dios te va a mostrar y decir esto. No permitas esto. Tú eres un sacerdote en tu casa. No mandan tus hijos. Dios te ha puesto como cabeza de hogar. Amén. Tú eres cabeza de hogar. Y cuando tú eres cabeza de hogar, hay respaldo de Dios. Amén. A través de la palabra le estás enseñando, iglesia. Tú eres una atalaya. Nuestros hijos no hemos cansado de decir las cosas. Que no respetan. Y si lo hacen afuera o lo que sea, pero no respetan. Pero cuando hace cosas, le hacemos, le caemos. Amén. Y ellos saben. Y le decimos todos los días: cambia tu corazón, arrepiéntese. Amén. Pero tenemos que soltarle. No tenemos que permitirle. Y muchos han ido, se han alejado, se han apartado, amén. Y se van a ir, hermano. Amén. Si la Biblia dice que los enemigos de tu casa serán de tu propia familia. Aleluya. Cuando tú hablas de la verdad, mi hermano. Cuando tú eres una atalaya y respaldo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo que amonestar, que se vuelva al camino y sea percibido por la palabra. Constantemente, aleluya, Dios le estaba diciendo. Dice, y mire lo que dice en el versículo 20: si el justo se apartare de su justicia. Mire lo que dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amolestaste en su pecado. La justicia que había hecho no vendrá en memoria, por su sangre demandaré de tu mano. Amén. ¿Enseña Dios la palabra o no enseña? Porque muchos dicen: no, Dios perdona, Dios, soy su hijo de Dios y está todo bien. No, no. Si nosotros como cristianos vemos que un ciego, una ciega, lo que sea, un hermano está haciendo las cosas mal, hay que decirle, hermano. Y más cuando son su pueblo. Y si no lo escucha, es un problema de él. Pero si no le decimos nada y no la molestamos y siguen haciendo, Dios va a mandar la sangre sobre nuestra vida. Qué importante es conocer a Dios. Por eso decía: en el altar te conocí. Por eso muchas veces, mi hermano, Dios hablaba allí. Mismo decía Isaías: este pueblo de labios me honra. Me honra, oh gloria, oh. Pero tu corazón está lejos de mí. Querido mi hermano, que tu corazón esté cerca de Dios, no lejos. Amén. Su corazón. De él mana la vida.
Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cuando tú estás cerca de Dios, de tu corazón salen buenas cosas. Cuando estás alejado de Dios, tu corazón sale malas cosas. Malos. Estás cerca de tu corazón es sanado. Tu corazón. Y el Señor mismo habla: bienaventurado el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Que cada día Dios nos limpie, que cada día Dios nos sane, que cada día Dios nos utilice como atalaya para en este mundo. Somos el atalaya en esta ciudad, somos el atalaya en el barrio, donde vayamos, en todos lados somos. ¿Cometemos errores? Sí. Y si cometemos, tenemos alguien, un abogado que nos defiende. Perdónanos, porque Dios no te está jugando así, ¿no? Dios te está enseñando. Amén. Y no quiere decir que vivamos una burbuja y no. Tenemos que escuchar la voz de Dios, obedecer. Y si no, y erramos, vamos a decir al Señor: perdóname. Perdóname, me equivoqué, Señor. Me equivoqué feo. Ayúdame. Amén. Ayúdame, fortaléceme. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Amén. Porque a veces decimos: está todo bien, está todo bien. No está todo bien, hermano. Ante los pensamientos está todo bien, pero ante los ojos de Dios. Tenía un mensaje Ezequiel que llevarle a su pueblo. Amén. Y Dios le estaba diciendo: mira, yo te he puesto como atalaya para que amoneste de tu parte. ¿Dice eso? Para que amoneste de mi parte. Por eso le mandó en el capítulo 2 que se coma del rollo de la palabra. Tenemos que conocer la Biblia, hermano. Tenemos que conocer la palabra de Dios para amonestar a otro. Tenemos que decirle lo que realmente Dios quiere que hagamos. Amén. No soltar palabra por sí. La Biblia habla de eso. Dios es santo. Habla la Biblia que no es santo. Dios es santo. Dios es un Dios celoso. ¿Habla de eso o no? Dios no anhela celosamente. Por eso Dios nos permite, aleluya, el pecado. Dios nos permite, aleluya, que andemos en malos caminos. Si Él murió por nuestro pecado, si entregó a su Hijo por tu vida y por mi vida para que tengamos esa reconciliación y nos volvamos a Él, tenemos que estar agradecidos por nosotros. Tenemos que estar agradecidos por lo que es para con nosotros. Tenemos que estar agradecidos que Él nos llamó como atalaya. Y que la atalaya Él nos instruyó, Él nos enseñó a través de su palabra. Para que la palabra se haga en nosotros espíritu. Porque dice la palabra que vino el Espíritu sobre la vida de Ezequiel. Y el que transforma nuestras vidas en Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Aleluya. Y por eso muchas veces en la palabra dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Y cómo uno lo apaga? Espíritu. Por eso mucho pueblo ha apagado su espíritu. Por eso mucho pueblo hoy está alejado de Dios. Por eso mucho pueblo no se congrega, porque está apagando el espíritu. Aleluya. Ya no busca, ya no lee su palabra,
a lo mismo. Pastor, no precisa congregarse para tener la palabra y para saber. ¿Y dónde usted aprende la palabra? ¿Allá afuera? ¿En un boliche? ¿En un bar? ¿En un estadio? ¿Dónde aprende la palabra usted? Jesús mismo, siendo santo, iba a la sinagoga. Jesús mismo a la sinagoga, escuche bien. Hablaban la Torá, la ley. Jesús entraba. ¿Y qué hacía? Se sentaba. ¿Y qué hacía? Escuchaba. Amén. ¿Cuántos vienen a escuchar en esta noche? Le daba para participar, hablaba. No solamente escuchaba, sino también enseñaba. Jesús se congregaba, iglesia. Hijo de Dios, no preciso que me hable. No, él escuchaba. Escuchaba la ley de Moisés, que a veces realmente hablaban de la verdad. Yo no vino a volar la ley, sino a cumplirla. Mi madre dijo, si le quitara esto, habla en el libro de Apocalipsis. No tenemos que agregar ni quitar nada, ya está la palabra de Dios. Jesús se sentaba y se escuchaba como tú y yo sentamos, escuchamos, y cuando le daba parte, enseñaba. Dios te está dando parte, mi hermano, para que enseñe. Tanto acá adentro, pero también allá afuera. Somos carta abierta. Somos el atalaya. La gente necesita la palabra. ¿Eh? El diablo se muestra muchas veces allá afuera y la gente ve. ¿Por qué no mostramos a Jesús en nuestras vidas? Para que también la gente lo vea. Que somos esos hombres y mujeres de Dios que amamos a la vida, amamos a las personas, pero también oramos por ellas. La atalaya tenía que hacer eso y Dios le dijo a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya y lo que yo te diga lo vas a hacer. Bienvenidos los atalayas en estos tiempos. Tú eres una atalaya en el barrio, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia. Eres una atalaya. Y tú sabes que en medio de la atalaya hay mucho pueblo que está rebelde, está alejado. Esposo, familia, hijo, pariente, todo está, amén. Pero eso no genera que tú no sigas siendo atalaya. Amonesta, exhorta. Y cuando tengas el tiempo, háblale que le ama. Que están dispuestos a cambiar. Amén. Que aún tiempo. Estás haciendo esto mal. Y tú sabías que a Dios no le agrada esto. No te calles. Porque la Biblia dice que si nosotros calláramos, ¿qué dice la palabra? ¿Quién van a hablar? Hasta las piedras van a hablar. Es clara la palabra de Dios, mi hermano, tenemos que saberla. Y si no tienes el conocimiento, pide a Dios que te dé la sabiduría y la gracia. La Biblia dice, el que se crea firme, ahí está, cuidado que no caiga. Necesitamos cada día la firmeza de Dios para que no caigamos. Necesitamos cada día más la gracia de Dios para que nos guarde. Dios nos ha creado perfecto a su imagen y semejanza. Amén. Y qué bueno, mi hermano, que en estos tiempos mantengamos la misma visión de seguir vigilando. Padre, madre, no se canse de vigilar por su hogar. Hermano, no se canse de hacer una atalaya en su casa. Muchos no le van a gustar. Pero tú no tienes que importar lo que muchos le guste, sino te tiene que importar lo que Dios le agrade.
Y cuando le agradamos a Dios, hay bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Y Él se va a encargar de lo alrededor. Amén. Mi hermano, queremos hacer esto y esto. No. Eso sí, no ser permisivo. Aleluya, va a decir, oh, las cosas que hace Dios. Somos la atalaya, somos el pueblo, acuérdense. Dios nos escogió como una nación santa. Somos la luz de los ojos del Señor. Y esta ciudad, este mundo tiene que ser alumbrado por la palabra de Dios. ¿Y quién irá? ¿Y a quién enviaré? Aleluya. Y que dijo allí que era un hombre como nosotros, del lado inmundo. Amén. Porque éramos de esas costumbres, éramos del lado inmundo. Pero cuando él se encontró en el altar, cuando allí vio la gloria de Dios, el poder de Dios, y el Señor dice, ¿y quién va a ir? ¿Y a quién voy a enviar? Y él le dijo, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. Él vio la gloria de Dios. No podemos ver todo. A través de su pueblo. Ponte de pie.